Bienvenidos al último episodio de Manual Itinerante. Sí, el último episodio de Manual Itinerante. Tenía ganas de cantar No es más que un hasta luego con una banderita así mientras me hundía. Era mucho drama. Sí, como escucharon, este va a ser el último episodio de Manual Itinerante. Este no es un joke, no es, ¿cómo se llama? No es para darlos en ascuas y que piensen qué pasó. Pues sí, este es el último episodio de Manual Itinerante. Yo soy Carlota y hoy estamos grabando desde The Harmony Peace Studio. La razón por la que Manual Itinerante está llegando a su fin es como que este es mi último día en el trabajo. Y ustedes se dirán a qué se refiere, de qué está hablando, no entendemos nada. Ok, les voy a contar un poco más. Este es el episodio 43. Yo soy una persona extremadamente simbólica. Yo llevo mi vida muy simbólicamente. Y cuando yo llegué al episodio 40 del podcast, mi primer pensamiento fue 40 semanas dura un bebé en la barriga. Ese fue mi primer pensamiento. Y de ahí empezó la simbología. Cuando yo grabé el episodio 40, empecé a pensar como que, wow, mira, han pasado 40 semanas, tengo 40 episodios, no pensé que yo iba a llegar hasta aquí. Yo dije, tengo un bebé. Tengo un bebé, nació aquí un bebé, porque ya yo tengo 40 semanas haciendo esto es una vida entera, así se forma una vida. Y yo empecé como que con ese mensaje en mi cabeza. Mientras ese mensaje pasaba en mi cabeza, yo desde hace un año más o menos he estado en un proceso de autodescubrimiento, en un proceso en el que yo me he permitido poder explorar otras cosas que a mí también me gustan, otras cosas a las que siempre me quise dedicar y por tiempo no pude, por dinero no pude, porque tenía otras prioridades, porque estaba en otras cosas, porque me estaba adaptando a un nuevo país. Estaba en muchas situaciones que no me fueron permitiendo de una manera u otra ir haciendo otras cosas que también me gustaban. Y hace un año, por cosas de la vida, cosas del destino, cosas de salud, yo tenía más o menos unos 4 años trabajando con Eduardo. Nosotros trabajamos como que formalmente juntos más o menos desde el 2020, que yo me uní a él. Eduardo tenía ya muchísimos años trabajando en remodelaciones y yo empecé a trabajar con él cuando pues pasó la pandemia, que me quedé yo sin trabajo y me uní como que 100% a trabajar con él, porque digamos que en principio solo lo estaba medio ayudando, pero bueno, yo tenía mi trabajo, trabajaba para una oficina de logísticas en ese momento. Y pues bueno, cuando pasó el COVID, esta oficina cerró, yo me quedé sin trabajo. Y en ese momento yo no solo me quedé sin trabajo, en ese momento yo no vivía aquí en Florida tampoco, yo vivía en Carolina del Norte, Eduardo y yo vivíamos allá. Por cosas de trabajo en ese momento nos mudamos para acá, porque en ese momento él justamente se estaba empezando a independizar. Yo acababa de unirme como que con él, digamos que estamos como arrancando un nuevo negocio en ese momento y teníamos como que algunos clientes acá en Florida, y en Carolina del Norte pues no teníamos realmente ningún cliente, solo ilusiones. Entonces, bueno, esa fue la razón por la que nos mudamos en el 2020 de regreso a Florida. Y ya para ese momento yo me empecé a sentir un poco como que yo me estaba dejando llevar por las situaciones que me estaban pasando. Pues en ese momento era la situación que se me estaba dando, era el trabajo que podía tener en ese momento, se me estaban abriendo esas oportunidades y en verdad se nos empezaron a abrir muchísimas oportunidades a Eduardo y a mí juntos. En ese momento, cuando se nos empiezan a abrir todas estas oportunidades en el 2020, es cuando nace The Harmony Peace, con mi afán de crear algo afín a lo que hacía con Eduardo, pero como que yo también pudiese expresarme creativamente o expresar mi personalidad o lo que yo quería hacer también a través de otro proyecto que también pudiese estar afín a lo que hacía con Eduardo. Y así fue como que empezamos, digamos, muchísimo más a trabajar juntos, porque bueno, yo empecé a estudiar diseño de interiores, empecé a aprender un montón de skills nuevos que tuve que necesitar, aprendí a utilizar programas para diseños, aprendí un montón de cosas que pues me han ido sirviendo para trabajar con Eduardo y hacer lo que hoy en día seguimos haciendo. ¿Qué pasó? El año pasado más o menos como, sí, como más o menos para estas fechas, como para julio, a nosotros nos salió un proyecto en Texas. Y yo me había lesionado mi piecito bailando en la despedida de soltera, tengo que decir. Y estaba haciéndome un tratamiento aquí en Florida, no me podía ir para Texas y en ese momento Eduardo se tuvo que ir solo a Texas a hacer el trabajo y yo lo apoyaba, digamos, como que administrativamente, pero ya no estaba en ese momento tan involucrada con él.
¿Qué pasó? En ese momento yo me tomé como que ese tiempo en el que no estaba tan involucrada con él para empezar a involucrarme un poco más en estas otras cosas que también me gustaban. Empecé a hacer unas pasantías en un estudio creativo. Esto yo se los he ido contando a través de todos los episodios del podcast. Pero bueno, les quiero hacer hoy un resumen para que sepan en qué ando, en qué he andado y por qué está pasando lo que está pasando. Empiezo a hacer estas pasantías en este lugar, aprendo un montón de cosas de producción, estoy allí como asistente de producción en un par de proyectos con ellos y de verdad que eso a mí me transformó completamente mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque si bien yo soy una persona bastante creativa, yo no había trabajado realmente nunca en un ambiente creativo. Entonces eso me abrió la mente y me abrió las posibilidades de ver otras posibilidades para mí. Y allí fue cuando nació Manual Itinerante. Y Manual Itinerante nace en este afán de seguir creando cosas que fuesen afines a mis intereses, pero que también pudiese llevar a cabo mientras hacía mis otros trabajos. Y en ese momento, pues, que ya yo después que terminé este tratamiento del pie y toda la cosa, que me uní a Edu otra vez en Texas a trabajar con él, digamos que nace Manual Itinerante con la premisa de que lo iba a grabar itinerantemente, en donde yo estuviera, en diferentes lugares. Tengo episodios outdoor, tengo episodios con invitados, tengo episodios en diferentes lugares. Si esta es la primera vez que estás aquí, te invito a escucharlos porque están súper buenos todos los episodios. Y están muy lindas las escenas y está muy linda la fotografía de mi podcast. Entonces, pues bueno, Manual Itinerante, empiezo a grabar mis podcasts, qué sé yo, empiezo a irlo transformando en lo que se ha ido transformando poco a poco. Llega un momento en el que regresamos a Florida, decidimos que queríamos hacer más base acá en Florida, como dejar de viajar tanto, hacer base aquí, hacer nuestra cartera de clientes nuevamente acá en Florida, porque realmente viajar es fabuloso, es lo máximo, es súper chévere, pero honesta y genuinamente yo sentía que yo necesitaba estabilidad, me sentía que estaba en el aire todo el tiempo. O sea, porque sí, es muy chévere viajar y tenía estabilidad laboral, digámoslo así de alguna manera, porque viajaba por trabajo, pero al mismo tiempo mi estabilidad personal era complicada porque no tenía como que mi casa todo el tiempo, mi espacio todo el tiempo. Sentía que ya de por sí ya yo soy una persona inmigrante y sentía que era la inmigrante inmigrando todo el tiempo. O sea, era como que sentía que no tenía una base, que me hacía falta un nido, tal cual. Esa es la razón real. Por eso les digo que yo soy una persona muy simbólica. O sea, yo empecé como en este proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento, empecé a ver estas cosas de mí que, como les digo, en un principio cuando uno es inmigrante, y lo sabrás si eres inmigrante, uno está como muy en sobreviviente, en ese modo de que tienes que hacer lo que tienes que hacer sin pensar mucho porque tienes que hacer lo que tienes que hacer, pues tienes que pagar donde vivir, tienes que poder hacer mercado, tienes que poder pagar tus cositas, lo que sea. Entonces es como que uno está arrastrado por esa misma rutina. En lo que yo pude tener esta oportunidad de expandirme un poco más, porque bueno, tuve el espacio, tuve el tiempo, que no fue quizás en el mejor momento, porque fíjense que cuando todo esto me pasa, estaba en un momento de salud que no era el ideal, y aparte estaba en un momento en el que estaba separada de Eduardo físicamente, o sea, porque él estaba en un lado y yo estaba en otro, o sea, fueron momentos súper duros, pero que si bien viéndolo en retrospectiva, yo siento que yo lo supe aprovechar para autodescubrirme y descubrir cuáles eran esas cosas que me hacían falta hacer y que no estaba haciendo. Entonces, bueno, de allí nace el podcast. Cuando yo empiezo con el podcast, que yo realmente lo empiezo y no sé cómo cuál va a ser el camino que él va a agarrar, porque en principio cuando yo lo comencé, la premisa que les digo, mostrar dónde yo estaba o lo que sea que yo estuviera haciendo, también parte era como mostrar en ese momento estaba yo empezando en este camino de la búsqueda de la música, estaba como en esa vibra, estaba vibrando con mi parte artística, o sea, yo quería explorar todas esas partes artísticas que vivían en mí, pero todas al mismo tiempo y como que sentía que el podcast me permitía hacer eso y realmente me lo ha ido permitiendo. Entonces, bueno, como les decía, yo ya sentía quería hacer el podcast, pero también tengo que decir que la parte de redes sociales, de distribución, de dónde tener alojado y todo eso, eso es una parte que es bastante tediosa y bastante fastidiosa
Y si no es algo que te encanta, que tengo que decir que en principio era algo que a mí no me encantaba, entonces puede ser que tomes decisiones que no sabes cuáles estás tomando porque, bueno, tampoco conoces. Que como les digo, fue lo que me pasó mucho a mí. ¿Qué pasa? Yo alojé todos los podcasts de Manual Itinerante dentro de mi canal de YouTube de The Harmony Piece, que al final del día, pues The Harmony Piece es el estudio creativo de donde nacen todas estas ideas y me parecía como que lógico, es como que, bueno, Manual Itinerante va a ser el podcast de The Harmony Piece. Perfecto. Ahí alojé mi podcast, ahí empecé mi podcast y toda la cosa. Pero la verdad es que si no lo sabes, si no trabajas en YouTube, que era algo que a mí me pasaba y que pues yo todo esto que he ido haciendo lo he ido aprendiendo muy empíricamente, pues no sabes la importancia que tiene realmente poder clasificar el tipo de contenido que tienes alojado en cada plataforma. Porque esa es la manera en cómo cada plataforma te va mostrando. Entonces, ¿qué me fue pasando? Que el podcast le estaba yendo bien en números, tenía bastantes visualizaciones, pero realmente no tenía tantas como podía haber tenido porque mi canal de YouTube estaba optimizado para todo lo que es home decor y decoración y diseño de interiores y todo eso. ¿Qué pasó allí? Yo en un punto tenía toda la intención de volver a empezar a optimizar mi canal de YouTube para podcast. Pero por cosas de la vida, otra vez empecé a trabajar muchísimo más con Eduardo y como que recuperé, vamos a decirlo así, ese amor otra vez por el diseño interior y la decoración que había abandonado en un momento por estar buscando estas otras partes de mí que sentía que había abandonado. Y que también por otro lado, yo había sentido en un punto de mi trabajo que estaba haciendo una vez más ese trabajo arrastrada por la situación y no porque realmente lo quisiera hacer. A pesar de que disfrutaba muchísimo mi trabajo de diseño de interiores, también había una parte de mí que me decía, bueno, lo estás haciendo porque es el trabajo que tienes y es lo que te toca. Pero hace como un mes más o menos, tuve que empezar a ayudar como un poco más a Eduardo porque empezó a requerir mucho más mi ayuda. Y en el momento en el que yo lo volví a empezar a ayudar, yo reconecté con mi pasión otra vez por el diseño de interiores y me empecé a preguntar como que coño, ¿por qué yo dejé de hacer todo el contenido de diseño de interiores que hacía? ¿Por qué dejé de hacer estos videos? ¿Por qué dejé de hacer estos proyectos que tanto me gustaban? También todo esto sumado a que ahora tenemos un estudio y en el estudio tengo un espacio para poder hacer todas las piezas que ahora quiero hacer y que antes no tenía ese espacio. Ahora tengo un lugar donde tengo todas mis herramientas, tengo un espacio al que puedo venir todos los días porque realmente tengo el privilegio y la fortuna de que este lugar está súper cerca de mi casa, entonces como que es un lugar cómodo, todo, o sea, como que empecé a tenerlo todo otra vez para motivarme e inspirarme en esta otra faceta de mi trabajo que digamos había abandonado un poco, tanto por autodescubrir estas otras partes y otros talentos que quería explotar en mí, como que podía seguir ayudando a Eduardo, pero lo ayudaba como de otras maneras, más administrativamente, más como manejando las comunicaciones con los clientes, más como esa parte, más como representante del negocio y no como la diseñadora de interiores, tal cual, que era lo que yo venía haciendo por varios años. Y volví a reconectar con eso. Pensando en eso y con lo bien optimizado que yo veo que también está mi canal de YouTube para todo lo que es diseño de interiores y decoración, decidí que era mejor y más fácil para mí y para todo lo que yo quería hacer, crear un canal nuevo para un podcast nuevo. ¿Por qué? Porque ya Manual Itinerante no puede seguir siendo Manual Itinerante porque ya no es grabado itinerantemente. Y si bien yo quería como hacerle un twist al podcast y que lo itinerante ahora fuesen los temas, sentía un poco que ya no tenía nada que ver lo que estaba haciendo con lo que quería hacer y con lo que ahora quiero empezar a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Ahora viene un nuevo podcast que en este momento que se está estrenando este podcast, el único gran cambio que van a notar en este momento en redes sociales o algo por el estilo, va a ser que el Instagram de Manual Itinerante ya no se llama Manual Itinerante, sino que se llama ¿Qué hay en mi cabeza podcast? Que es el nuevo podcast que se estrena el primer episodio el 2 de septiembre. Así que si les gusta el contenido que yo hago, si les gusta este podcast,
vengo. Vengo con un formato bastante similar, voy a tener invitados, voy a seguir hablando de todos los temas que me interesan, pero la verdad es que ahorita estoy en tantas cosas que sentía que también Manual Itinerante como yo lo quería hacer como con temas más serios y como que yo lo quería hacer un poco más. Yo soy una gran fan del podcast de Se Regalan Dudas. Y yo estaba muy inspirada en ese podcast para mi podcast. Entonces yo quería hacerlo como que bien dirigido a un tema por episodio y bien como súper profesional y como que súper estudiado cada episodio y que sí, que es algo que a mí también me gusta, pero la verdad es que quiero hacer un podcast más relajado. Y con todo y lo relajado, igualito, seguir aquí dándoles a ustedes todos los conocimientos que yo voy aprendiendo todos los días, porque yo siempre estoy estudiando. Eso es algo que vive en mí y que me encanta. A mí me encanta siempre estar aprendiendo cosas nuevas, estar haciendo cosas nuevas. Y siempre estoy como involucrada en muchos proyectos. Ahorita quiero como empezar a organizarme un poco más. Estoy aquí desahogándome en este podcast. Quiero empezar como a organizarme un poco más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mi canal de The Harmony Piece, que voy a reactivarlo con toda la decoración y el diseño de interiores de una manera como más cool. Eduardo se va a unir conmigo ahora esta vez. Vamos a hacer videos juntos, vamos a hacer bastante contenido que tenemos planificado y que lo vamos a ir sacando como por temporadas, lo vamos a hacer un poco más organizado. Y si a mí se me ocurre hacer un video de algo en específico de decoración o lo que sea, pues también lo voy a hacer. O sea, quiero volver a retomar mi canal de The Harmony Piece y quiero volver a retomar todo mi contenido de diseño de interiores, pero siento que ya eso nada tiene que ver con el podcast. Entonces voy a tener que era lo que yo no quería en principio porque no sabía cómo hacerlo, pero bueno, digamos que ahorita ya he aprendido con todo este año de experiencia, un poco más de redes sociales, de YouTube, de podcast y de todas esas cositas. Entonces, bueno, ahora voy a tener estos dos proyectos divididos. Ya voy a tener The Harmony Piece Studio, que va a ser mi estudio creativo, donde hacemos el diseño de interiores, donde hacemos construcción, donde hacemos remodelaciones, donde hacemos conceptos creativos y todo esto, por un lado. Y por otro lado voy a tener mi podcast que hay en mi cabeza, que eso va a tener un canal de YouTube aparte. Así que eso es lo único que les voy a pedir. Vayan a seguirme en el nuevo canal, que ya a partir del 2 de septiembre del 2024 sale el primer episodio. Los episodios van a seguir siendo los lunes. Voy a seguir estrenando episodios los lunes, todos los lunes. Va a ser una vez a la semana. Y va a estar súper bueno ese podcast. Se los digo porque ese podcast va a ser yo siendo yo. Porque lo otro que me estaba pasando es que mi canal de Harmony Piece yo lo tenía como mi canal profesional, como mi canal de, ¿saben? Muy serio. Entonces, ahorita que el podcast empezó como a transformarse en otra cosa, yo sentía un poco, metafóricamente, que estaba yendo como en traje de baño para la oficina. O sea, como que con las tetas afuera para la oficina. Entonces sentía que nada tenía que ver como que la imagen profesional que yo quería dar como que con The Harmony Piece, que con los temas que yo estaba hablando en Manual Itinerante, que aparte ya no era itinerante porque ya lo estaba grabando en mi estudio. Se sentía que era un enredo total. Y siento que le hace falta todo separarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita en agosto voy a necesitar mi mes de agosto para poder, quiero terminar el estudio, que no lo he podido terminar como quisiera porque pues hacer los podcasts y todas las cosas que tengo que hacer me consumen bastante tiempo y no he podido dedicarle tiempo al estudio como quisiera. Quiero dedicarme en agosto a crear todo lo que va a ser el contenido de este nuevo podcast que hay en mi cabeza. Si están yendo en este momento a el canal de YouTube y están yendo a lo que era el Instagram de Manual Itinerante, van a ver que el logo siempre estuvo aquí y nunca yo mismo me di cuenta de que compré este cojín. Y de hecho, en un episodio que grabé con Eduardo, también hablamos de ese logo. Eduardo tiene ese logo tatuado en su brazo. Fue un diseño que yo hice que iba a ser originalmente el logo del podcast que yo hiciera, que no tenía nombre, que era un proyecto que yo estaba haciendo como en vivos en TikTok. Yo les fui contando todas esas cosas en todos los episodios de Manual Itinerante, que tengo que decir que realmente el camino de este podcast ha sido un camino de autoconocimiento para mí también,
porque yo he ido autodescubriendo en cada episodio qué es lo que quiero ir haciendo con el podcast y qué es lo que quiero ir haciendo yo como comunicadora, qué es lo que yo siento que estoy siendo, porque yo estoy comunicando todas esas cosas que yo voy aprendiendo, comunicando todo el trabajo que voy haciendo y comunicándome conmigo misma, porque yo tengo que decir que estos podcasts, sí, los hago para que los vean ustedes, pero realmente los hago para verlos yo también y para ver mi propio contenido, porque cuando yo lo edito, yo misma aprendo mucho de mí misma. O sea, yo como que me lanzo mucho mensaje aquí cuando yo estoy hablando en mis podcasts. Entonces, para resumir, este es el último episodio de Manual Itinerante. Manual Itinerante va a seguir existiendo. Manual Itinerante va a quedar aquí en YouTube alojado en el canal de The Harmony Peace y va a seguir alojado en Spotify y en Apple Podcast. No va a pasar nada con ellos. Ellos van a quedar allí y simplemente voy a crear un podcast totalmente nuevo que voy a crearle, bueno, voy a crearle no, ya el canal de YouTube está creado, así que vayan a suscribirse. Se llama ¿Qué hay en mi cabeza? Y en Spotify, perdón, y en Instagram y en TikTok nos consiguen como ¿Qué hay en mi cabeza podcast? Entonces, bueno, esa es básicamente la situación en este momento. Realmente les puedo decir que ha sido una experiencia demasiado espectacular para mí haber tenido un podcast de 43 episodios. Estaba leyendo la otra vez que ningún podcast llega a más de 10 episodios, una cosa así, y que yo haya llegado al 43, pues me hace sentir honestamente muy orgullosa de mí. Este es mi último día en el trabajo. Este es mi último día de este trabajo. Y pues voy a tomarme, como les digo, estas 4 semanas de agosto para preparar todo lo nuevo que viene para el canal de YouTube de Harmony Peace, para preparar todo lo nuevo que viene para ¿Qué hay en mi cabeza podcast? Y para preparar todo lo nuevo que viene, porque también voy a reactivar mi tienda de Etsy, que yo siempre se las dejo aquí en el banner de aquí abajo. Si nunca la han ido a visitar, vayan a visitarla. La verdad es que yo tenía un poco abandonada la tienda porque no había creado productos nuevos y otra vez quiero volver a empezar a trabajar en eso porque, como les digo, es algo que me gusta y que había abandonado sin querer en búsqueda de otras cosas que también han sido muy buenas descubrirlas, porque gracias a todo este descubrimiento como que en este momento tengo más claro lo que soy y lo que quiero ser en el mundo del internet, por llamarlo de alguna manera. Y todo lo que quiero crear y todos los proyectos en los que me quiero involucrar y todo en lo que quiero invertir mi tiempo y mi creatividad. Esa es la verdad. Quiero involucrarme en cosas que realmente me gustan, que realmente me apasionen. Estoy haciendo un curso intensivo de biodescodificación, que si no saben lo que es la biodescodificación, hice un episodio con Luisa, que aparte estoy con ella misma haciendo este curso. Se los voy a dejar aquí en una tarjetita. Si no me equivoco, es como el episodio 17, 18, por ahí, es antes del 20. Yo nunca me sé los números de los episodios. Ese episodio está buenísimo, ese era un episodio soñado para mí, porque de hecho yo llegué a Luisa a través de un podcast de Se Regalan Dudas. Entonces fue como que tener una rockstar dentro de mi podcast. Como que, no sé, que tuviese a Bad Bunny en mi podcast, pero el Bad Bunny es la biodescodificación. Dios mío, si Luisa escucha esto y no le gusta Bad Bunny, me va a odiar. Pero sí, fue difícil en un principio para mí tomar esta decisión, pero me siento contenta de haberla tomado porque siento que es lo correcto para mí en este momento y siento que es incluso lo correcto para mi contenido, porque como les digo, como no estaba bien seccionado, no lo tenía bien dirigido realmente, sentía que no estaba llegando el contenido a donde tenía que llegar porque no tenía muy buena dirección. Aparte que siento que también me estaba pasando con Manual Itinerante, que cuando yo le iba a explicar a la gente de qué se trataba, no sabía cómo explicarlo, porque como les digo, ya la premisa en este momento se me perdió. Porque antes yo explicaba, cuando me preguntaban de qué se trata tu podcast, es un podcast que trata de variedades, de cultura, sociedad, y que es grabado itinerantemente donde yo esté. Entonces, listo. Ahora es de qué se trata, ay coño, no sé, de temas itinerantes, hablo de varias cosas. O sea, era como difícil de explicarlo porque, como les digo, ya la premisa por la que creé el podcast no se estaba cumpliendo. Entonces, bueno, quiero darles las gracias a todos los invitados que vinieron para Manual Itinerante. Todos me encantaron, aprendí demasiado de todos los episodios, aprendí demasiado de todos mis invitados.
porque realmente tuve la oportunidad de hablar con gente que realmente me interesaba lo que venían a hablar. No era que tuve invitados como que, bueno, no tengo a quién invitar, voy a invitar a cualquier persona. No, la verdad es que no, la verdad es que yo pude hablar con gente que realmente me interesaba. Entonces ya saben, vayan a seguirme en ¿Qué hay en mi cabeza podcast en Instagram y TikTok, y en YouTube nos consiguen también. Vayan a suscribirse como ¿Qué hay en mi cabeza podcast. Este podcast va a estar disponible también en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Pero pues les recuerdo que el primer episodio sale el 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre. Así que estén atentos, estén pendientes. Yo les voy a ir publicando cositas en Instagram, en TikTok. Yo les voy a ir creando contenido. Ya les voy a ir como que soltando de qué va este nuevo podcast, de qué va este nuevo proyecto. Realmente, cuando empecé con el podcast, no empecé con el podcast porque me gustara hacer podcast, fíjense. Empecé porque sentí que era una manera fácil para mí de mostrar como que mi trabajo y de alguna manera como empujar mi trabajo por allí. Pero tengo que decir que me encanta hacer podcast. Me encanta, o sea, encontré como... Me reconecté una vez más con esa pasión de comunicar, porque yo hace muchos años estuve en un programa de radio que se llamaba Tómatelo con Soda, que estaba con Daniel Enrique. No sé si recuerdan de Daniel Enrique. Daniel Enrique estuvo con Alex Goncalves en el concurso de Se Busca Animador en Venevisión. Él fue el segundo finalista. Estaba él, y él de hecho creo que llegó a tener un programa en Venevisión. Y él tenía un primo que se llama Chanto, y ellos dos y yo estábamos en ese programa. Y la productora de ese programa es la Pioja Manrique, que es mi prima Andreina. Love you, prima. Y yo gozaba ese podcast, iba a decir yo. Ese programa de radio era muy, muy bueno. Estaba primero en Color 99.5 y después ese programa lo compró otra emisora de radio, y no puedo recordar, nunca me he podido recordar cuál fue la otra emisora de radio que lo compró. Así que si alguno de ustedes se recuerda qué emisora era, déjenmelo aquí en los comentarios, porque qué terrible soy yo de no poder recordar eso. Entonces como que hacer podcast me hizo reconectar con esa parte de mí que me gusta comunicar, que me gusta estar aquí hablando, que me gusta conversar con personas. Tengo que decir que los episodios que más me gustan son los que converso con otras personas, porque cuando estoy aquí sola, muchas veces me pasa que yo estoy hablando y de repente como que me corto un poco porque me siento que estoy hablando sola. Pero bueno, es algo de mí que tengo que ir trabajando y que lo he ido trabajando en estos 43 episodios. Así que nada, mejorando cada vez más, mejorando mis skills, preparándome para ser cada vez mejor que yo misma, que es mi meta, cada vez ser mejor que mi yo del día anterior, y ser feliz, que es lo que siento yo es más importante. Encontrar ese trabajo o ese hobby que te haga feliz es algo que yo siento que a mí me ha llenado demasiado el corazón, y poder trabajar en algo que me reta, en algo en lo que tengo que utilizar muchísimo mi creatividad y que no son trabajos como tan automatizados, es algo que realmente a mí me hace muy feliz. Entonces tengo que darles las gracias a ustedes por estar aquí durante estos 43 episodios, por haber apoyado a Manual Itinerante. Si fuiste un invitado, gracias, te amo, tienes un espacio en mi corazón. Gracias por haberme dado la oportunidad, por haberle dado la oportunidad al podcast. Y si te gusta el contenido que hago, pues te veo en ¿Qué hay en mi cabeza podcast? Gracias por estar aquí, los amo, los voy a extrañar, y nos vemos en unas semanitas. ¡Mua! Bye.